Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Muchas gracias a todos ustedes por concedernos este privilegio de poder estar, ¿verdad?, con cada uno a través de este medio. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es, hermanos, el tercer sello del Apocalipsis. Así que sean bienvenidos y vamos a invitarles a que si tienen una Biblia a la mano, podamos ir en la palabra del Señor al libro de Revelaciones, al libro de Apocalipsis. Y si tienen un Nuevo Testamento, pues vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 6. Versículos 5 y 6. Ahí estaremos meditando la palabra del Señor. Así que le invitamos ahí en este momento para que usted pueda buscarlo y leerlo juntamente con nosotros. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Amén. Amén, hermanos. Fíjense que acá nos encontramos en la profecía del tercer sello. Hay una bienaventuranza que nos da la Escritura cuando comenzamos a leer este libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y allá por el versículo 3. Nos dice: bienaventurado el que lee, y bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que guardan las cosas escritas en este libro. Y de esta manera nosotros estamos recibiendo lo que es este mensaje, el mensaje cuando se abrió el tercer sello del Apocalipsis. La expresión que encontramos nosotros aquí, hermano, caballo negro, representa nuevamente a un jinete que fue enviado a la tierra con una característica especial. Y este es el que traía la calamidad, la que traía el hambre, la situación difícil que vive el mundo. Hemos estudiado el caballo bermejo como el caballo de la guerra o como la entidad que vino de la guerra, como parte de los ángeles destructores que Dios envió para hacer cumplir su palabra, para cumplir lo que él había indicado en el libro de Salmo 78, allá por el versículo 49. Ahora, nosotros estamos mirando ahora el caballo negro. Este es sinónimo de hambre y es sinónimo de muerte. Y de muerte por esas causas, por las causas provocadas por el hambre, provocadas por la miseria, provocadas por la enfermedad y tantas cosas que son derivadas de ahí. Hay varias cosas que analizar aquí y esperamos que podamos hacerlo en el tiempo correspondiente, hermano. De aquí aprendemos que el evangelio no resultará en algo que tal vez algunos habían pensado. Y es hablar, hermanos, como si fuese una utopía, es decir, una felicidad completa en donde no va a haber nada malo que vaya a ocurrirnos a nosotros los seres humanos. Esa esperanza solo está reservada
para el cielo, para los que lleguen o para los que lleguemos allá al cielo de Dios, para ellos está reservada. En el libro de Apocalipsis, si nos vamos a adelantar un poquito al capítulo 21, donde la Biblia nos dice a nosotros, amén, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta expresión que nos aparece aquí en el Apocalipsis está reservada para cuando ya ha pasado por el mundo, cuando ya ha sucedido todas las cosas, incluso nuestro cuerpo ha perecido, ha fallecido y ha sido entregado a la tierra como corresponde, según lo indica allá Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 7. Donde se nos indica que el polvo ha de volver a la tierra como era y que el espíritu vuelve al Señor quien lo dio. Entonces los justos resplandecerán como el sol y estarán siendo apacentados por Dios en los cielos, y allí ya no habrá ninguna pena. Pero mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este mundo material, las situaciones difíciles y las situaciones duras siempre van a existir, siempre van a estar. En este libro se nos presenta a este jinete, al jinete que lleva o que monta el caballo negro. Y ese que lo montaba, dice, tenía una balanza en la mano. Hemos dicho varias cosas acá, y una de ellas es que la humanidad tuvo o tiene que pagar en sí las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado que trae, pues, destrucción a la vida de los hombres, destrucción a la vida de los seres humanos. Dice, hermanos, aquí que cuando se abrió el tercer sello, el tercer ser viviente dijo, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hermanos, decíamos esto, que a veces se tiene una idea falsa de que los seres humanos, pues aquí en la tierra, van a vivir en una felicidad eterna y que no van a enfrentar ningún tipo de conflicto. De hecho, eso es irreal, no es algo real eso, hermanos, porque a veces la gente puede creer que la iglesia en sí misma no va a pasar por tribulación, o que no va a pasar por penas, por angustias, y que no van a pasar por conflictos y situaciones difíciles. ¿Cómo no? La iglesia va a enfrentar problemas, la iglesia va a enfrentar, incluso dentro de los mismos miembros del cuerpo de Cristo, se manifestarán a sí mismos y se mostrará el espíritu que está en ellos. Y hermanos, y muchas de las veces se va a enfrentar todas estas dificultades. Es decir, no se habla de que cuando un cristiano, porque se puede llegar a confundir y a creer que cuando una persona se hace cristiana, todos sus problemas se van a solucionar. Todos sus problemas ya no van a existir, ya no va a sufrir, ya no se va a enfermar, ya no, o sea, se puede llegar a creer que todo va a estar, como quien dice, arreglado completamente. No, no es cierto. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque nosotros
siempre seguimos siendo humanos y siempre seguimos viviendo aquí en este mundo material con nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades todo el tiempo que nosotros permanezcamos aquí. Se lo voy a poner en este plano, hermano, para tal vez comprender un poquito más esto. Allá por el libro de, creo que está por el libro de Marcos, por el capítulo 2, cuando se nos relata el caso de un hombre que estaba paralítico y que era llevado por 4 personas al lugar donde estaba Jesús. Cuando llegaron, encontraron que la puerta estaba protegida por un montón de gente, de tal manera que no podían entrar a la casa donde Jesús estaba. Entonces la Biblia nos dice que los hombres que lo llevaban subieron al techo de la casa y abrieron el techo por encima del lugar donde se encontraba Jesús y lo descolgaron donde Jesús estaba. Jesús entonces, al ver la fe de ellos, dijo al hombre paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta es una expresión que nos aparece a nosotros allí en la Biblia y nos enseña a nosotros la palabra del Señor, a nosotros, hermanos, nos enseña esta revelación, esta historia que Cristo nos relata, o este momento en el ministerio de Jesús, que el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el hombre que estaba allí, que había llegado porque estaba paralítico, ese hombre no recibió la sanidad, recibió solamente el perdón de sus pecados, es decir, recibió la pureza espiritual, la purificación espiritual. Los pecados de ese hombre le fueron quitados, le fueron borrados completamente por Cristo, pero la enfermedad y la parálisis lo tenían todavía controlado. Es decir, a nosotros nos pasa lo mismo. Nos hacemos cristianos, pero igualmente seguimos aquí en este mundo, seguimos comiendo, seguimos bebiendo, alimentándonos y nos seguimos enfermando y eventualmente también nos morimos. O sea, seguimos en la misma situación, pero la diferencia es que en nuestro interior, la diferencia es que nuestro ser espiritual está limpio, está salvado. Como los que estaban allí comenzaran a cuestionar respecto a esto que Jesús había dicho, de que los pecados al hombre le fueron perdonados. Entonces el Señor dijo que es más fácil entonces decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o es más fácil decirle: levántate, toma tu camilla, toma tu lecho y anda. Entonces dijo a todos los que estaban ahí: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y enseguida aquel hombre se levantó y ese hombre pues comenzó a caminar. Y todos quedaron totalmente asombrados, porque no se había visto en Israel cosa igual, no se había visto cosa semejante. Esa situación. Entonces, hermanos, es una situación similar la que nos sucede, la que nos pasa también a nosotros. Entonces, miramos todo esto porque es necesario que nosotros entendamos que nosotros los humanos siempre vamos a estar enfrentándonos a este tipo de circunstancias, y este jinete del caballo negro nos representa eso, esa situación, una situación que comenzó hace muchísimo tiempo. Sí, quizás voy a pedirle que veamos un texto en el Evangelio de Juan capítulo 12 y el versículo 8. Pero vamos a estar viendo otros textos que nos van a ayudar en este contexto a percibir esta situación. En el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 12 y el versículo 8,
dice el Señor algo que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Dice el Señor así en su palabra, hermanos. Amén. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Si usted pensaba, me voy a hacer cristiano para dejar de ser pobre, me voy a hacer cristiano para no enfermarme, me voy a hacer cristiano para no tener problemas, me voy a hacer cristiano para no sufrir nada de ninguna forma, creo que se equivocó o le hicieron creer algo que no era verdad. Porque el cristiano se va a enfrentar cada día a una prueba, cada día a una situación diferente. Dice la Escritura que cada día trae su propio mal, cada día, cada día. Y por eso el Señor Jesucristo dice, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame cada día. O sea, cada día va a ser un reto. Cada día va a ser difícil. Cada día va a traer una dificultad. Pero usted en el nombre de Cristo puede salir victorioso, puede salir ganador, porque en Cristo tenemos la victoria. Porque aunque los problemas estén ahí, aunque las dificultades estén presentes, tenemos un Dios que es poderoso y como nos dijo Juan 16:33, confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Entonces con Cristo somos más que vencedores. Y por esta causa debemos de seguir siempre avanzando, siempre hacia adelante. Entonces ahora nosotros vemos nosotros aquí esta situación que Jesús dice. Miren, dice Jesús, a la gente pobre siempre la vamos a tener con nosotros. Hay gente que dice, el gobierno que está de turno ahora en nuestro país ha dicho que va a acabar con la pobreza. Es probable que reduzcan la pobreza, es probable, pero la Biblia dice que los pobres siempre van a existir, que siempre van a estar presentes. Es decir, que la pobreza, la calamidad, la tribulación son parte de la humanidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Fíjese que hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta y es que la maldición seguirá hasta el fin de los tiempos. La maldición de este jinete, del jinete del caballo negro, se desató quizás desde el principio mismo, cuando fue desatado también el jinete de caballo amarillo, que lo vamos a estar viendo más adelante. Ahorita pues yo solo lo estoy mencionando, pero este jinete del caballo negro, que representa, hermanos, lo que decíamos, el símbolo del hambre y de la muerte y de tanta tribulación y cosa mala y enfermedad, dice en el libro de Génesis, si usted me acompaña allá en la Biblia, en el libro del Génesis, quiero que vaya y veamos lo que nos enseña allá el capítulo 3 y el versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo quiero decirle a usted, amén, esto que el Señor hablar de comer, porque el comer es una necesidad, amén. El comer es una necesidad para nosotros y esta necesidad que nosotros presentamos
Dice, bueno, el 18 dice la Biblia, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, porque el comer es una necesidad que nosotros enfrentamos todos los días. Y la gente vive preocupada porque qué es lo que va a comer o qué es lo que va a beber. Y si no hay que comer, entonces viene el hambre, entonces viene la hambruna. Y el hambre arrecia cuando no hay alimento, cuando no hay comida. Y entonces vienen las enfermedades y entonces eventualmente viene lo que es la muerte. Hasta el mes de mayo de este año, año 2022, hasta el mes de mayo, según la Organización de las Naciones Unidas, se contabilizan 193 millones de personas en el mundo que están padeciendo hambre en distintos niveles y en algunos casos el hambre es severa, la desnutrición es severa y está matando a cientos y a miles de personas que se están yendo porque no tienen que comer, porque no tienen con qué alimentarse. La palabra del Señor nos dice que cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios, la tierra fue maldita por causa del hombre. Y cuando la siembra ya no le da la misma potencia, ya no le da la misma fuerza. Y cuando quiere producir, no, le nacen hierbas espinosas, le producen espinas y cardos, como dice la Escritura. Y de esta manera salió por el mundo galopando, hermanos, esta situación difícil para la humanidad, una situación dura en la cual, bueno, nosotros ahora mismo estamos ahí y decimos, bueno, pero yo estoy bien, hermano, yo tengo comida en mi refrigeradora, gracias a Dios, ¿verdad? Que usted tiene que comer, gracias a Dios que usted tiene alimento, pero hay otros que no tienen alimento, que no tienen que comer y que en el día a día van y se ofrecen a trabajar en lo que sea, con tal de conseguir lo necesario para poder subsistir el día. Y ahora el plato de comida lo consiguen más caro porque a causa de las guerras provocadas en el jinete del caballo Bermejo, a causa de las guerras y a causa de todas esas cosas malas, la comida encarecida y todo lo demás, y ahora le es a las personas más difícil alimentarse. Y son enviados cientos y cientos de personas por estas causas a la pobreza y al hambre y a la prostitución y a los males que aquejan a este mundo. Entonces miramos nosotros cómo desde el principio dice la tierra vino a ser maldita por causa del hombre, por cuanto el hombre no obedeció a Dios, sino que obedeció a otra cosa. En este caso dice por haber obedecido a la mujer y no al mandamiento que yo te di, dice el Señor. Entonces le dijo, maldita será la tierra por tu causa, le dice el Señor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor quiere decir, hermano, con dificultades, con tribulaciones, con angustias, con penas, y por eso es que la humanidad, y por eso es que la pobreza, y por eso es que la tribulación y la angustia y todo esto está desatada hasta el fin de los tiempos y va a llegar hasta el final. Y cada día, conforme se vayan acercando los tiempos del fin, cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más problemático, más complicado. Y nosotros, pues, hermanos, demos gracias a Dios que al ser hijos de Dios, Dios tiene el cuidado de nosotros y Él está con nosotros y Él nos alimenta y Él nos cuida, así como cuida las aves de los cielos y como cuida todas las cosas. Pero si nosotros nos separamos de Dios y nos alejamos de Dios, va a ser que aunque usted vaya a trabajar y trabaje todos los días y le paguen a saber cuánto, yo no sé, hasta $1,000 quizá o más de $1,000 que le pagaran, y todo eso ni siquiera le va a alcanzar para nada, y hermano, y va a ser bien difícil la vida. ¿Por qué? Porque alejado del Señor
como que las cosas salen peor, hermano, como que las cosas salen más mal de como debieran salir, pero estando con el Señor siempre hay abundancia de bien, porque el Señor es proveedor, porque el Señor hizo una gran despensa en el mundo para el hombre, pero el hombre, pues, usted sabe, ¿verdad? El hombre no supo aprovechar esto. La, la palabra del Señor nos dice también allá por el segundo libro de Reyes, capítulo 13 y el versículo 14. Mire lo que dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 13 y el versículo 14. Vamos a ir, segundo libro de Reyes, yo creo que usted ya lo ha de haber encontrado, capítulo 13 y el versículo 14. Dice la Biblia, amén: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Amén. Quiero decirle, hermano, que nosotros como cristianos, ¿verdad? Todos como cristianos, nosotros debemos estar conscientes que en este cuerpo, amén, que en este cuerpo nosotros no vamos a permanecer siempre. En este cuerpo nosotros no siempre vamos a estar. Es decir, va a llegar un momento en que nuestro cuerpo va a sucumbir, porque nuestras fuerzas ya no nos van a poder sostener, y porque Dios habrá designado ya nuestro tiempo y va a estimar preciosa nuestra vida delante de Él. Entonces dice la Biblia, y esto lo digo porque nosotros como cristianos puede que en algún momento nosotros nos enfermemos. Puede que en algún momento nosotros pues estemos en una condición dura, difícil. Eliseo, por ejemplo, que era un hombre de fe, de mucha fe, hermanos, como profeta del Señor, dice la Biblia que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Es decir, había una enfermedad que le cayó a él en su cuerpo, y aunque él podía sanar personas y podía hacer cosas, hermano, muy loables en el Señor, murió también, falleció también, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Escritura, y después de esto el juicio del Señor, el juicio de Dios. Entonces, todos estos elementos, lo que es el hambre, la enfermedad, la pena, la tribulación, la angustia, la desesperación, la ansiedad, bueno, tantas cosas, tantos males que pueden aquejar a este mundo, hermanos, estas cosas van a estar siempre galopando hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo va a estar, hasta el fin del mundo va a permanecer esta situación, esta condición. Ahora, miremos nosotros, hermanos, aquí también algo más. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona algún par de cosas que nosotros debemos de mirar. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, a la segunda carta a los Corintios, y vea lo que el Señor nos dice allí a través del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, y miremos primero el capítulo 11 y veamos los versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor así. Amén. Segunda de Corintios 11, 29 y 30. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Estas expresiones las dice el apóstol Pablo. Bueno, dice, ¿quién de ustedes enferma? Y yo no. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Es decir, si ustedes se enferman, yo también, dice él, me enfermo. Y dice, quien hace tropezar, dice,
¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, ven, indignado porque hagan tropezar a los hermanos. Y en el capítulo 12, en el versículo 9, específicamente, dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir que la enfermedad, la dificultad, el hambre, mire, todas estas dificultades las va a enfrentar el mundo, tanto los cristianos como los no cristianos. Algunas veces le hacen creer en algunos grupos religiosos, yo no menciono nombres, pero en algunos grupos religiosos le hacen creer a la gente de que ellos no van a sufrir, que no van a padecer ninguna tribulación, que no van a sufrir ninguna angustia, ninguna pena, ninguna persecución. Pero la Escritura no dice eso. De hecho, dice lo opuesto, dice lo contrario, como ya lo vamos a estar viendo por ahí, por el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10, cuando el Señor le dice a la iglesia, porque la iglesia no está exenta de la tribulación. Dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, dice el Señor, yo te voy a dar la corona de la vida. Qué difícil, hermano, estar en esa condición, no poder tener empleo, no poder tener ingresos, no poder, y hermano, y con hambre, y los niños con hambre, hermano, en Israel, en el pueblo, llegó un momento en que incluso se comían a los propios hijos, hermano, los cocinaban y se los comían para poder subsistir a causa del gran hambre que había. Y a usted le parece un cuento de terror, pero realmente es algo que pasó en la historia del pueblo de Dios y que Dios está previendo y diciendo que estas cosas van a ocurrir en el futuro y que el mundo se aproxima a este tipo de cosas, se aproxima a esto hacia el fin de los tiempos. Cuando el sello sea desatado, dice ahí la Escritura, o cuando el sello fue desatado, el caballo negro cobró vigor y su jinete salió con la balanza en la mano. Hermanos, y desde en medio de los seres vivientes se oyó decir una frase, se oyó decir una palabra, una expresión que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y el denario correspondía al salario de un jornalero, al salario de un día, al salario de un día de trabajo. Hermano, y esto lo dice la Biblia, a eso correspondía. Bueno, imagínense que un día dice que el Señor fue a contratar obreros, amén, y dice que en la contratación de obreros, el Señor les dijo, vayan a trabajar conmigo a mi viña y yo les voy a pagar un denario el día, todo el día. Y así les prometió el Señor a ellos y a todos los que llegaron a trabajar, incluso los que llegaron de último y que solo estuvieron 1 hora trabajando, les dio también un denario, que es el jornal del día. La Escritura nos dice a nosotros acá que, bueno, les decía la voz que salió de en medio de los seres, de los 4 seres vivientes, decía 2 libras de trigo por un denario. Es decir, hermano, que aquí encontramos que en el futuro lo que está diciendo, bueno, al menos esa es una interpretación en la que está diciendo que la gente va a trabajar solo por la comida. La gente va a trabajar por comida, por la comida, nada más, y va a llegar a una condición dura, difícil. Ahora,
nos dice y nos enseña también la Biblia algo que en el mundo en donde nosotros vivimos, casi siempre las circunstancias malas, las situaciones van a venir y muchas de las veces estos jinetes nos van a alcanzar y ese caballo bermejo y ese caballo negro y los caballos que sean, hasta el caballo amarillo nos va a alcanzar, hermano, y muchas de las veces es porque nosotros lo llamamos, nosotros llamamos a nuestras vidas, a esas cosas, a esas dificultades, hermano. ¿Por qué digo esto? Le voy a mencionar aquí algo. Fíjese que en la Biblia encontramos un relato, un caso, donde un hombre sale queriendo atacar a otro hombre. Sale un hombre, mire, queriendo matar a otro hombre. Entonces viene este hombre al que quería matar, se da vuelta y le dice, ya no me persigas, le dijo, Asael se llamaba el que lo venía a perseguir, ya no me persigas, Asael, yo no quiero pleito contigo, no quiero problemas contigo, regrésate en paz y vete a tu casa, vete a tu familia. Pero el hombre no quiso hacer caso y se volvió a detener y le dijo, vuélvete, porque si no te voy a herir, y no, regrésate. Y el hombre, mire, no quiso regresar y desenvainó y hermano, iba a atacar, ¿verdad?, al otro. Entonces viene este hombre que se llamaba Abner y dice la Biblia que él agarró la espada y pues se defendió y lo hirió allí por la quinta costilla y lo mató. Y entonces los hermanos de ese muerto, los hermanos de ese hombre tremendo, estaban bien disconformes, estaban bien, bueno, ya sabe usted, ¿verdad? Y quiero decir aquí algo, que este hombre, Abner, le dio muerte a ese hombre llamado Asael, y cuando pasó el tiempo, se hizo amigo del rey David, este hombre Abner, y vino en paz, ¿verdad?, a David, es bien pacífico, y fue engañado por aquellos hombres perversos y fíjese que lo hicieron regresar con engaños y como quien dice engañado y hablándole al oído, así lo mataron y le metieron un cuchillo, le metió un cuchillo y lo mataron a ese hombre. Entonces la Biblia nos dice a nosotros en el segundo libro de Samuel 3:29, que yo quiero que usted vea lo que dice la Biblia. ¿Y por qué dije yo lo que dije? Que muchas de las veces nosotros llamamos estas situaciones a la vida de nosotros. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 3 y lo que es el versículo 29, dice la escritura de la siguiente manera. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Amén. David, el rey, lanzó una maldición contra aquellos que se vengaron y lo hicieron por venganza de la muerte de Asael. Y por haberse vengado, el rey David lanzó una maldición sobre la casa de Joab, es decir, sobre toda la familia de Joab y sobre toda la familia de su padre. Y la maldición incluía varias cosas. Dice allí en ese versículo que la maldición sería en el sentido de que siempre iba a haber mujer de la familia de ellos que padecieran flujo, que padecieran flujo. Es más, no solo la mujer, también los hombres, o sea, toda la familia. Y también dijo que no falte leproso en esa familia, que siempre haya un leproso, un enfermo. Ni tampoco dice falte en esa familia quien ande con báculo, que sea cojo para caminar o que ande enfermo, que ande arruinado, el nervio ciático, la columna, etcétera, hermanos. Y también dice
ni quien muera a espada. Es decir, que siempre maten, que siempre haya alguien que mate a alguien de esa familia. Y por último dice también que nunca falte en esa familia a quien le haga falta la comida, que le haga falta, que siempre vivan en lipidia, en necesidad. ¿Y por qué le vino esa maldición a la familia de Joab y a toda la casa de ellos? Por haberse vengado, por haber venido y querer matar, hermano, a Abner y hacer estas cosas. Entonces, nosotros debemos tener cuidado. La Biblia dice, dad lugar a la justicia de Dios. Nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que dejarle las cosas a Dios, porque Dios es el que hace la mejor justicia, porque de la justicia de Él nadie se escapa, de la justicia del Señor. Entonces tengamos esa plenitud nosotros, esa confianza. Amén. Es muy importante tener nosotros esa confianza en el Señor y que no debemos por nosotros mismos ir y hacer lo malo. Amén, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos dice que la maldición esta seguirá hasta el fin de los tiempos. La maldición que cayó sobre la humanidad, por ejemplo, cuando le dijo el Señor a Adán, maldita será la tierra por causa tuya, esa maldición se mantiene hasta el final, hasta que la tierra vomite ya a sus moradores y toda esta tierra sea quemada, sea destruida y el fin llegue como tiene que llegar. Ahora, el Señor nos dice también acá en el libro de Hebreos, si usted va conmigo al libro de Hebreos, por favor, en el capítulo 10 y el versículo 33, veamos lo que nos dice el Señor en su palabra. Hebreos 10:33, dice el Señor lo siguiente. Amén. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Es decir, que la iglesia va a pasar por esto, la iglesia va a pasar por la enfermedad, por el hambre, por las dificultades de la vida. Todo el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted no va a estar necesitado. Fíjese que nosotros en algún momento, incluso por miembros de la misma iglesia o de la misma congregación donde nosotros estamos, hemos sido criticados por algunas cosas. Pero está bien, hermano, porque cuando a uno lo critican es porque algo está haciendo. Y si lo que estamos haciendo a los ojos de Dios es bueno, cuanto más bienvenidas sean las críticas, hermano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros, para fin de año, nosotros programamos un culto de acción de gracias al Señor. Nosotros programamos un culto en el cual nosotros nos reunimos como iglesia para agradar a Dios, para alabar a Dios, y que en ese día, que es el último día del año, nuestras oraciones, nuestras plegarias y toda nuestra dedicación esté dirigida para Dios. Mientras que hay otros que van a estar allá, ¿verdad? Bebiendo hasta licor, quizás con su familia, con los que han venido de Estados Unidos o con otra gente. Pero esa es una cuestión muy aparte, porque cada quien ofrece lo que quiere y ofrece lo que tiene. Pero nosotros como iglesia lo ofrecemos para Dios. Entonces, nosotros le decimos a los hermanos, hermanitos, a los que tenemos algunas posibilidades económicas un poco más favorables, porque hay hermanos que son bien pobres, hay hermanos que no tienen ropa, y ahí están en la iglesia, ahí están. Algunos los invisibilizan y no quieren ver que ahí está la necesidad. Ahí están los hermanitos que no tienen quien por ellos. Ahí están los hermanitos que no tienen medicina, que no tienen comida y que viven el día a día pues confiando en Dios, y Dios es el que les va proveyendo.
Y como dice Santiago, si nosotros, dice, teniendo la oportunidad de bendecirlos y de ayudarlos, dice, cerramos contra ellos nuestro corazón y no le damos lo que necesitan para el sostenimiento diario y para el cuerpo, entonces de nada nos sirve decir que somos cristianos, dice. De nada nos sirve decir que creemos en Dios y le decimos Dios te bendiga y te guarde, pudiendo ayudarle, pudiendo darle. Por eso nosotros le animamos a la iglesia y le decimos a los hermanos nosotros, hermanos, ayúdenos para que en el culto de acción de gracia que nosotros hacemos podamos comprar alimentos, alimentos no preparados, alimentos crudos, llamémoslo en nuestro lenguaje, y se les forma una bolsita de alimento, hermano, para cada familia, para que la familia ya el siguiente año, el primer día del siguiente año, tenga una bendición que no es de parte así personal mía o del hermano, no, de la iglesia, del Señor, una obra de Dios, una obra de caridad de parte de Dios para bendecir a los hermanos y que tengan comidita en su casa, que tengan el aceitillo, que tenga el frijolito, que tenga el arroz, que tenga para comer. Eso es lo que les pedimos nosotros a los hermanos y les decimos, ayúdenos para poder dar a los hermanos y para que cada familia tenga su comidita y tenga así y alabe a Dios y glorifique y esa persona le dé gracias a Dios y que bendiga a los hermanos. Esas bendiciones son incienso aromático, agradable delante del Señor cuando usted hace esta obra, cuando la iglesia que es mandatada a hacer esta obra, la hace desde su corazón para poder servir y ayudar a los que menos tienen, a los que son menos aventurados que nosotros. Entonces nosotros, hermano, a veces nos critican por eso y decimos, ya están pidiendo de nuevo, amén, pero está bien, no importa, porque esto es una obra del Señor y es para Dios, no es para nosotros, ya, y eso pues es en una conciencia limpia, ¿verdad? Que eso no es para nosotros, sino es un don de Dios para la gente, para que la gente pueda tener así esa bendición de parte del Señor. Porque viene el hambre, hermano, en el mundo. Viene hambre en el mundo. La Biblia nos lo está diciendo. La Biblia nos está enseñando que en el fin de los tiempos el tercer sello se va a desatar. El tercer sello viene desatándose en el mundo y la carestía y la tierra ya no produce porque la han envenenado, porque la gente ha maltratado el planeta y ya la tierra no quiere ni producir ni buenas frutas ni nada, hermano. Viene esta situación y el mundo va a entrar en una situación caótica y convulsiva. Entonces debemos nosotros de animarnos a la fe y de ayudarnos y de bendecirnos los unos a los otros. Por lo tanto, hermanos, sigamos el camino de la fe y de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y bien, la iglesia va a participar de todas estas cosas, pero de la mano del Señor tenemos que ir nosotros siempre. Por lo tanto, hermanos, este caballo de la escasez, de la penuria, de la desnutrición, de la hambruna mortífera que vienen sobre el mundo entero, hermanos, viene. Podemos decir esto, que la gente va a trabajar casi solo para comer. El salario de un día le va a servir prácticamente para eso y para ir viviendo el día a día a cada uno. Y algunos albergan tal vez que la paz, ¿verdad?, vendrá antes y no van a sufrir nada de eso, pero eso no es lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros. Ya ha habido muchas situaciones en el mundo y todavía continúan habiendo las guerras del caballo bermejo y ahora mismo la hambruna y la miseria, la desnutrición, la tribulación, la enfermedad y todas las demás cosas también vienen galopando en el mundo entero. Hermano, hacia eso vamos. Pero nosotros que somos hijos de Dios, mostrémonos firmes y fieles combatiendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que Dios les bendiga. Iglesia
Iglesia de Cristo,